están ustedes? La verdad es que yo pertenezco a una generación que veía que mi padre se ponía corbata cuando iba a votar. Pertenezco a una generación de que recuerdo de niño la primera elección que yo tengo memoria en la cabeza es la del 58, pero de haber visto lo que era un país lleno de civilidad y elecciones. Llegamos al momento, estamos en el fin de semana de las elecciones más importantes quizás de toda la historia de Chile, en la elección de una convención constituyente. Para conversar sobre eso y hacer de que usted esté informado y pueda tener algunos otros antecedentes y entretenerse también, porque la espera va a ser hasta el final del día domingo. Hoy conversamos con un profesor, un académico, un respetable hombre de lo que es la academia. Fernando Wilson, un gusto de tenerlo por aquí. ¿Cómo está usted? Muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, digamos, sobrellevando la cuarentena de manera medianamente decente, digamos, medianamente elegante. ¿Estuvo enfermo o no? ¿Tuvo con COVID? Yo tuve un incidente de salud, claro, personal, no, pero COVID no. Afortunadamente habría sido lo último que me hubiera faltado. Mejor, no, tuve mejor un el nombre del problema Padre, el Hijo, el ético. Espíritu Santo, de los santos, Alá, Buda, todo, atrás Satanás, digamos. Ya pasó ya. Santigüémonos. Exactamente. Bueno, oiga, bueno, ¿por qué conversemos sobre estas elecciones? ¿Por qué es tan importante una elección de constituyente como la que se va a definir el domingo en la noche? A ver, admitidamente las elecciones que se llevan a cabo este fin de semana, quizás dentro de la miríada, digamos, las 4 elecciones que tenemos, dentro de ellas ciertamente la de constituyente vendría siendo la más trascendente, en términos de que busca definir un nuevo marco institucional para el país, la piedra angular, sobre la base de la cual se entiende y se organizan las estructuras de poder. Los británicos tienen un dicho un poco ciútico, digamos, de controles y balances, checks and balances, que de alguna manera se reflejan en un marco institucional, en un marco constitucional. Ahora, la coincidencia de esas elecciones de carácter nacional coincidieron por azar, digamos, con las elecciones de carácter local, como van a ser las primeras elecciones de gobernadores, que tienen un universo propio de implicancias, más las elecciones tan polémicas de alcaldes y concejales, que son las de mayor interés local y que además vienen afectadas en esta ocasión por la ley de no reelección. Por lo tanto, nos encontramos con dimensiones particulares en cada uno de los ámbitos dentro de los cuales vamos a estar eligiendo, en las 4 papeletas que vamos a tener, y además en el caso de la elección constituyente, además con una cantidad numerosa de listas de independientes, digamos, que combinado con el sistema electoral proporcional corregido de Hunt, generan una miríada, una dispersión bastante importante de candidatos, más allá de que los elegidos probablemente sean los de las listas más grandes o de las listas Fernando, más consolidadas. Fernando, pero son 5 las papeletas, porque está la papeleta de los pueblos originarios también, que algunos lo van a recibir. Que también puede ser. Y que puede ser, digamos, solicitada por aquellos que estén registrados como tales. Es decir, agregándole una nueva dificultad, una nueva complejidad al sistema. De hecho, yo tiendo a ver ese aspecto con una cierta preocupación en términos de que, unido al agotamiento social generado por la pandemia, esta pandemia sin final, digamos, estas cuarentenas eternas, digamos, el daño, el desgaste que ello produce, no solo económico, sino que psicológico, alteración de las rutinas, y que puede tener un fuerte impacto en la concurrencia a urna, nos encontramos con que va a ser una elección compleja, donde la elección de gobernadores y con su sistema tan particular, esta cosa de una segunda vuelta, digamos, más allá de ser uninominal en una primera fase, combinado con la de las constituyentes, como usted bien dice, digamos, con el agregado de la papeleta de los pueblos originarios, el sistema de paridad incorporado en la elección de constituyentes, es un desafío importante, digamos, frente al cual me temo que algunos chilenos lamentablemente van a optar simplemente por dejarlo de lado y no van a concurrir a votar, lo cual es una lástima, dicho sea de paso. En el último tiempo, con el periodo en que se cambió la estructura de voto, bueno, la estructura de voto, usted un hombre de la historia, sabe que en un principio hace 2 siglos atrás para votar
había que tener propiedades, digamos, los primeros votantes eran los pudientes, digamos. Después fue cambiando, voto de los hombres y después voto de los hombres y las mujeres, pero siempre obligatorio. Esto del voto Claro. voluntario es nuevo en Chile. ¿Cuál es el efecto que usted ha causado en el desarrollo de las elecciones? A ver, en términos prácticos, el voto voluntario, en mi modesto entender, y yo me manifesté críticamente incluso en el momento en que se lo aprobó, que fue increíblemente popular y que me valió alguna crítica, publiqué alguna columna al respecto, digamos que mereció algunos juicios bastante intensos por parte contradictoria. El problema central del voto voluntario es que permite que el ciudadano se desconecte de la vida pública. El voto obligatorio, por el contrario, por lo menos genera una percepción, una dinámica de compromiso. Estamos en una sociedad en la cual se le pide mucho al Estado. Sin embargo, muchos no están dispuestos a ni siquiera cumplir con el ritual de ir cada varios años a simplemente introducir su voto. Eso me parece una desproporción entre derechos y deberes, o reclamación de derechos y escape ante deberes, digamos, que se vuelve inaceptable. El voto voluntario normalmente está asociado a sociedades que tienen mecanismos de carácter parlamentario y además, y por lo tanto, una sucesión electoral mucho más regular que en sistemas con regímenes presidencialistas, como es el caso de lo que tenemos en Chile y en general en América Latina, digámoslo. Por lo tanto, de alguna manera, no solamente fue un error, sino que implicó que un sector importante de la población se alejara y además generó un cambio en los políticos, por cuanto ahora el candidato, digamos, se ve mucho más interesado en atraer al votante duro, radical de su sector, más que al moderado al cual hay que convencer con argumentos. Por lo tanto, la política comienza a convertirse en una suerte de coro de barras bravas, donde candidatos minoritarios, los que combinados con el sistema electoral que tenemos en este momento, particularmente para las elecciones parlamentarias y también para la convención constituyente, el proporcional corregido de Hunt, permite que, como si privilegia la lista, candidatos con votaciones comparativamente marginales, digamos, puedan llegar a ser electos. La famosa bancada del 1%, incluso en el caso de la actual Cámara de Diputados, 2 diputados elegidos con el 0,93 y 0,95%. Es decir, poco más de 1.000 votos permiten que esa persona llegue a legislar. Lamentablemente, además, estos sectores comparativamente marginales en términos de representación son al mismo tiempo muchas veces los más vocales, los más intensos, los más radicales en colocar temas de polémica y en propender, digámoslo, a un populismo ya bastante configurado dentro de lo que ha sido el debate político de los últimos 18, 24 meses. Vamos a la cosa probablemente tal de... Los pronósticos son casi siempre muy, muy malos, digamos, pero hay un diputado que se ha dedicado toda la vida a los temas electorales. Él se jacta de ser una persona especializada en esto, el Pepe Out. Y el Pepe Out entró en un análisis que hizo a principios de este mes de mayo, la semana pasada, un análisis que hizo, que está escrito. Digo una cosa que me llama la atención y que la quiero como una afirmación que dice: el Frente Amplio puede colonizar la quinta región. ¿Qué opina usted de aquello? A ver, en lo macro, los planteamientos del señor Out coinciden en general con otros especialistas que van desde Eugenio Guzmán, el señor Isicson de la agencia CADEM, el señor Maldonado, vinculado a la democracia cristiana, que en general tienen un cierto grado de consenso respecto a las estructuras macro. Pero esos análisis macro muchas veces fallan en la interpretación de las características locales. Yo no me atrevería a ser tan taxativo en términos de que con la fragilidad que demuestran las encuestas en Chile y que por favor quedaron en claro con respecto, por ejemplo, a la segunda vuelta presidencial del 2017, en esta ocasión, poder realizar sondeos de opinión en un ambiente enrarecido como es el de la pandemia, con cuarentenas que entran y salen, con gente mucho más cautelosa, mucho más temerosa también de responder, digamos, lo considero absolutamente impropio. Y además que nos encontramos con una elección, por ejemplo, en el caso municipal Viña Marino, que no solamente no va Virginia Reginato, que de alguna manera
representaba una posición que por más que ha recibido fuerte crítica, digamos, tiene un votante, digamos, de alguna manera colonizado, ha sido reemplazada por una miríada de contendores que van tanto desde el sector de la derecha, Chile Vamos, Independiente, y de la propia izquierda, donde tenemos a la concejal Varas, a la concejal Ripamonti, y precisamente representando al Frente Amplio, etc. Perdón, a la candidata Ripamonti, digamos, representando al Frente Amplio. Por lo tanto, las variables son tan complejas que realmente cualquier pronóstico es simplemente un albur, y yo lo veo más bien vinculado a intereses de campaña. En el caso del señor Out es evidente en términos que él mismo no ha planteado que no va a la reelección por su diputación por Maipú, y precisamente busca reactivar su consultora electoral, por lo tanto naturalmente está creando mercado, digamos, y busca crear cuñas interesantes, y siendo la quinta región uno de los distritos electorales más grandes de Chile, evidentemente es interesante opinar en ese sentido. Ahora, es que lo que Todos los pasa candidatos están movidos. en eso Fernando, es que si uno mira, hay tres candidatos a gobernador que están, que son y uno de ellos es del Frente Amplio. Claramente. Están Millones, Mundaca y Valle. Puede poner lo que quiere, Valle, Mundaca, Millones, da igual. En Valparaíso, Char, Banen, Barraza Reyes, Banen, el orden que quiera. En Viña, Molina, Ripamonti, Vara, Molina, Ripamonti, Molina, como usted quiere. Exacto. Y en Quilpué lo mismo. En Quilpué, Herrera, Melipillán, Cárdenas, Herrera, Melipillán. O sea, es un fenómeno distinto a lo que se había visto, porque antes el fenómeno principalmente en Viña fue Reginato Lues, por ejemplo, por un tiempo y siempre ganó Reginato. Por ejemplo, pero ahora ha aparecido esta fuerza nueva, digamos. ¿Cómo ve usted aquello? A ver, es que maticemos. Ciertamente el Frente Amplio se constituyó como una segunda fuerza de izquierda en un proceso que ya se ha dado en otros países latinos. El caso más nítido fue el de España, digamos, donde efectivamente la canibalización entre Podemos, digamos, el equivalente español al Frente Amplio, y el Partido Socialista Obrero, generó efectivamente una multiplicidad de fragmentaciones y benefició fuertemente a la derecha española. Sin ir más lejos, digamos, pudimos ver los resultados, digamos, de las elecciones autonómicas de Madrid hace 2 semanas atrás. En ese esquema, hoy día en Chile nítidamente tenemos dos izquierdas, y por favor, a estas alturas del partido, incluso el presidente subrogante del PPD, el incombustible Francisco Vidal, digamos, lo confesaba en prensa ayer, planteando que incluso esta separación se va a prolongar para las primarias presidenciales, digamos, existiendo una primaria, digamos, del bloque izquierda dura, digamos, Frente Amplio, PC, y por el otro lado una primaria de la centroizquierda, socialdemocracia, socialismo democrático, el nombre que se le quiera dar. En esa situación sí, efectivamente la izquierda se fragmentó, tenemos una izquierda dual en la cual una izquierda dura ya no es solamente meramente testimonial, como lo fue durante, digamos, las 2 décadas inmediatamente después de la transición, sino que en términos prácticos hoy día representa una alternativa de poder. Pero una alternativa de poder que más que capturarle votos a la derecha o disputar el centro, busca competir entre las izquierdas generando una virtual guerra civil que daña esa opción electoral, al punto que, por ejemplo, en las listas para constituyentes podemos ver nítidamente que hay una coincidencia, otra cosa que le achunten, pero por lo menos hay una coincidencia del análisis en términos de que la única lista que rondaría o superaría el tercio sería precisamente la lista unida de la derecha, mientras que las 2 listas de izquierda primarias, digamos, quedarían bastante por debajo de aquello. En esa situación, la polarización chilena ha implicado que el centro haya quedado descolonizado y que las izquierdas estén luchando por quién es más izquierda, peleando por números cada vez más reducidos de votantes. A ver, pero yo lo quiero interrumpir porque usted está en un análisis que el que lo escuchara, si no escucha un extranjero que está mirándonos en este momento de paso en Chile, pensaría de que el pueblo chileno, la ciudadanía chilena, está muy cuadrada con diferentes partidos, fundamentalmente en diferentes posiciones. Pero las encuestas dicen de que no es así, que la gente adhiere un 2%, y que fundamentalmente la votación es
es una cosa por intensidad del afecto, rechazo, del amor-odio, del deseo o deseo o violencia contra algo, y fundamentalmente eso se demuestra, por ejemplo, en que al analizar la encuesta de intenciones presidenciales, gente que vota, dice que podría votar por Giles, también si no estuviera dice que podría votar por Matei. Entonces, eso indica que no está ideologizada la masa, que la masa se mueve, digamos, como se lo mueve el viento. A ver, usted tiene razón en eso y yo quisiera puntualizar 3 puntos o presentar 3 puntos ahí. El primero de ellos es que, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la polarización quiebra al país completamente, desde los liderazgos hasta las bases sociales más puntuales, digamos, más simples. En el caso chileno, la polarización se da eminentemente a nivel de elites, y sobre todo a nivel de elites políticas. Mientras todos los chilenos vemos este espectáculo con un signo de interrogación en la cabeza, donde enormes sectores no están siendo representados, donde, como usted menciona, todas las encuestas plantean que, por ejemplo, la convicción o la vinculación a la violencia, que fue muy numerosa después del 18 de octubre, ha descendido de manera considerable, donde el principal favor es a llegar a acuerdos, a los apoyos sociales, etc. La clase política, el sistema político, el mundo político, se ha autocontenido y lleva a cabo una guerra civil en la cual viven en un mundo paralelo donde pareciera ser que la intensidad y la radicalidad de sus posturas se mide más bien por el compromiso ideológico. Esto ha afectado a ambos bloques con mayor intensidad en la izquierda. Fernando, por favor. Dos veces ha dicho un término que no me gusta, que quiero que lo cambie, pues esto de la guerra civil que usted tiene como en su cabeza como concepto, como profesor, como academia, del enfrentamiento de ideas civiles, se puede entender de otra manera. Cambiemos el término, que hay puntos de vista distintos de la civilidad. A ver, ahí estoy de acuerdo en que efectivamente proyecta una mala visión, pero lamentablemente a nivel de sectores políticos, y en ambos sectores, y como lo decía, si bien es cierto, más marcadamente en la izquierda que en la derecha, vemos ánimos beligerantes explícitos de parte de algunos sectores. Cuando uno ve, y ahí llegamos al segundo punto, a candidatos presidenciales que literalmente utilizan la grosería o la coprolalia para descalificar a otros, cuando algunos descalifican a otros, por ejemplo, el caso del candidato del Partido Comunista, el alcalde Jadwe, exigiéndole a la Concertación o a los partidos que fueron alguna vez de la Concertación comprometerse a abjurar del neoliberalismo, lo que vemos ahí es un conflicto ideológico, por no utilizar la palabra guerra, en la cual existe una visión de suma cero. Y esa es la parte. Ahora, estoy completamente de acuerdo con usted que eso es extraordinariamente preocupante. Es decir, es un escenario en el cual se considera de parte de algunos sectores que su victoria es, más que la victoria propia, la destrucción del otro. Y eso ciertamente no puede coexistir en un escenario democrático. De alguna manera, ese punto es el segundo que le quería mencionar, en términos de que nos encontramos con que las élites políticas tienen una dinámica de conflicto en la cual su antagonismo se plantea ya desde la perspectiva de la imposibilidad de siquiera pactar. La política es negociación. La política en democracia es la pactación. Cuando todo se convierte en cocina, cuando vemos a la presidenta del Senado tener que ponerle un nombre de fantasía, mínimos comunes, a una negociación política para un acuerdo, porque todo lo que vuela a pactar o negociar es reprobado por las barras bravas, nos encontramos con un escenario tremendamente complejo. Y en un tercer punto, quiero ir directamente a lo que usted está mencionando, que es la emergencia de candidaturas que surgen desde plataformas de popularidad sin visiones ideológicas o planteamientos políticos detrás de ellas. Eso es populismo, bajo cualquier definición académica que usted quiera escoger, e incluso cualquier visión desde la calle. Y efectivamente figuras como Pamela Giles han llegado al punto de encarnarla desde la perspectiva de un planteamiento de política de comunicaciones. Pamela Giles no es una figura emergente, es una persona que planificó su ingreso a la política ya desde hace más de una década y media, que tiene una postura bastante radical, que claramente no entiende ni valora el disenso político, estemos de acuerdo en no estar de acuerdo, digamos, que hace política desde la agresión
y que efectivamente se convierte en una figura que atrae a algunos sectores desde la perspectiva de lo mediático. También efectivamente el hecho que ella haya capturado los famosos 3 retiros del 10% de los fondos de pensiones, le ha entregado una tribuna que, justo de recordar, ni siquiera es justa, porque los autores de dichos proyectos, con todo lo que uno los puede criticar desde la perspectiva técnica, ha sido el diputado Mulet del Frente Regionalista Verde Social. Por lo tanto, ella ha demostrado una capacidad de fagocitar la popularidad y los escenarios a través de un estilo provocador que le ha generado algún tipo de apoyo. Ahora, por favor, no sobredimensionemos tampoco. El escenario está tan atomizado que esa supuesta ventaja de Giles está firmemente entre el 12 y el 15%, digamos. Los números superiores que ha obtenido, 20% en la CEP, más bien aluden a la simpatía que el personaje causa, no a la intención de voto. Por lo tanto, tampoco perdamos la cabeza en un escenario en el cual los candidatos que están punteando en las mejores condiciones, ninguno de ellos llega al 20% de intención de voto. Fernando, nos deben quedar 2-3 minutos. Indudablemente es que el principal fenómeno que puede pasar o no pasar es que vaya por la pandemia, por el miedo, por lo que sea, vaya poca gente a votar. ¿A qué favorece a que vaya poca gente a votar? Básicamente a las posturas duras. A ver, primero que nada, yo comparto con ustedes, ese es mi principal temor, que tengamos una cifra considerablemente inferior de concurrencia a urnas de la que tuvo el plebiscito. Seamos sinceros, para el 56% que obtuvo la segunda vuelta presidencial del 2017, se bajó al 51% para el plebiscito el 25 de octubre. Fue muy contundente la votación de ese 51%, pero la verdad es que la mitad de Chile se quedó en la casa. Y luego, o casi la mitad, y luego, en este caso, con el agotamiento, el miedo por la pandemia, el simple desgaste y finalmente lo complejo de esta elección, corremos el riesgo de que en este caso estemos firmemente en los 40 y ojalá no descendamos a los 30. La verdad es que tiendo a ser moderadamente optimista que tengamos en torno a un 45% de concurrencia a urna, pero veo con cierto temor que a finales del día sábado todo el sistema político va a estar clamando porque el día domingo la gente vaya, porque veo que temo que pueda ocurrir que mucha gente simplemente se quede en la casa a esperar y ver qué es lo que pasa el primer día para ver si es que el día domingo finalmente concurre a las urnas o no. La verdad es que estamos innovando en tantos aspectos. La pandemia ha generado tal nivel de disrupción de la vida cívica chilena que el agotamiento, desmoralización, desinterés, convengamos que el sistema político hace todo lo posible por perder legitimidad a cada día, nos hace correr un riesgo muy elevado. ¿Quién podría ganar? Básicamente los sectores extremos, que tengan votación, que tengan votantes mucho más disciplinados, que estén dispuestos a ir. En el caso de la derecha, impulsados por el miedo; en el caso de la izquierda, sectores más bien radicalizados, que puedan ir a buscar o a fomentar algunos partidarios o algunos partidos específicos. En el caso de la elección constituyente, ese efecto se ve atemperado también nuevamente por el sistema electoral, pero que favorece a las grandes listas. Pero en el caso de las elecciones de concejales, de alcalde, puede llegar a tener un impacto que pudiera generarnos algunas sorpresas inesperadas. Muchas gracias, profesor Wilson. Esta conversación espero que a la gente le sirva y un gusto tenerlo aquí en Quinta Visión. Gusto tenerlo aquí. Por favor, muchas gracias y reiterar que vayan a votar. Ok. Y a usted que nos está mirando en este fin de semana, hay que entender claramente de que estas elecciones son más que políticas. La municipalidad, el gobierno local, el alcalde, el concejal, va más allá que la política. Es a quien usted recurre cuando tiene un problema, cuando la comuna necesita el habitante algo. Por lo tanto, no da lo mismo quien sea su alcalde o alcaldesa, su concejal. Usted debe ir a votar. De la misma manera, este cargo de gobernador regional es muy importante para los recursos que lleguen a su región. ¿Y para qué decir convencional, constituyente, que va a cambiar las reglas por las cuales vive su vida, la vida de sus hijos y de sus nietos? Por favor, vaya a votar. Que estén ustedes muy bien.